necesito un respiro. Y quiero leerte esta porción de este estudio que dice, estar fuera de sintonía con el Señor y su palabra hará que te sientas por el suelo y que te falte la dirección y el fruto del Espíritu que te permite seguir dando cuando te sientes que no tienes nada que ofrecer. ¿Cuántos se han sentido así? Como que nos sentimos fuera de sintonía, fuera de lugar, que no encajas en un lugar o en un grupo de personas y que también sientes que no tienes nada que ofrecer cuando a lo mejor piensas, quisiera tener mucho dinero para ayudar a mucha gente, ¿verdad? Pero no se trata de eso, se trata de que nosotras a veces no nos damos cuenta de lo que Dios ha depositado en nosotras y que podemos dar mucho, ¿sí? ¿Por qué nos sentimos fuera de lugar o por qué nos sentimos así como que, a ver, yo busqué aquí algunos puntos para apoyar esta palabra, fuera de sintonía o fuera de lugar? Le voy a leer lo que significa sentirse fuera de sintonía. Dice que esta es una afección que es frecuente en las personas que viven traumas como violencia, abusos y otros tipos de estrés que fueron llevados al extremo, o que hay un trastorno de despersonalización, es decir, que estamos fuera de la realidad y puede ser grave de tal manera que se interpone en nuestras relaciones con la gente o en un centro de trabajo cuando estamos en un trabajo y que puede perturbar en nuestras actividades cotidianas. También busqué qué significará sentirse fuera de lugar y es una señal que nos indica que tenemos que hacer cambios en nuestra vida porque no nos ubicamos en el lugar donde estamos, ¿sí? Y yo te voy a pedir que vayamos al libro de Eclesiastés capítulo 4 y vamos a buscar Eclesiastés. Eclesiastés es un libro que habla de algunas cosas cotidianas de la vida, ¿sí? Eh, Me indican que lo tienen porque me gustaría que siguieran la porción de la palabra. Vamos a leer desde versículo 4 al 8, ¿sí? Yo traigo dos versiones, pero déjenme leerle primero la Reina Valera. Dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Y dice, más vale un puño lleno de descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Yo me volví otra vez y vi vanidad bajo el sol. Está un hombre solo, solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se secan de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para qué trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Le leo en otra traducción muy sencilla, que es lenguaje actual, dice, también vi que todos trabajan y buscan progresar solo para tener más. Me gustaría que si usted en su Biblia tiene estas versiones, subrayara para tener más. Y en la versión Reina Valera dice, mm, dice, todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia. Esta podría subrayarla, por favor. Dice, para tener más que los otros, pero tampoco eso tiene sentido, porque es como querer atrapar el viento. Es verdad que el tonto no quiere trabajar y por eso acaba muriéndose de hambre, pero más vale una hora de descanso
que 2 horas de trabajo, pues el mucho trabajo no sirve de nada. Miré hacia otro lado y vi que en esta vida hay algo más que no tiene sentido. Me refiero al hombre solitario que no tiene hijos ni hermanos, todo el tiempo se la pasa trabajando y nunca está satisfecho. Siempre quiere tener más. Ese hombre jamás se pone a pensar si vale la pena tanto trabajar y nunca gozar de la vida. No tiene sentido esforzarse tanto, ¿verdad? Bueno, en esta porción de la palabra vemos a una persona que trabaja mucho, pero no disfruta lo que eh, adquiere de su trabajo. Muchas veces nosotros trabajamos mucho y no disfrutamos lo que, lo que tenemos en la vida, vaya. ¿Qué tenemos en la vida? Nuestra casa, nuestra familia, ¿sí? Nuestro tiempo, porque hay que apreciar y valorar el tiempo, y nuestro descanso. ¿Cuántos saben que necesitamos descansar y que el trabajo tenga su tiempo, ¿verdad? Su tiempo limitado. Porque a veces hay trabajos que nos ocupan desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿verdad? Sí, entonces fíjese qué importante es. Aquí dice que este hombre quería tener más, más que, más dinero, quería progresar. Dice, también vi que todos trabajan y buscan progresar solo para tener más que los otros. Y en la Reina Valera habla que el querer tener tanto, lo que va a provocar es envidias, ¿sí? Y también vemos aquí, en el versículo 6 me parece que es, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. ¿Qué será la aflicción de espíritu? Le pregunta a usted. Que no tenemos paz, que tenemos mucho cansancio. El cansancio atrae tristeza. ¿Mandé? Vacío, descontento, depresión, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Mandé? Inseguridad. ¿Sabe qué? También descuidamos el alimentarnos bien y viene enfermedad, ¿sí? Y con la enfermedad ya perdemos muchas cosas. Aquí dice que este hombre es solitario, no tiene hijos ni hermanos y todo el tiempo se la pasa trabajando. Quizás se encuentre en el trabajo un lugar donde ocuparse y no pensar y dice, ay, voy a trabajar todo el día a fin que no tengo a nadie en casa, nadie me espera, ¿verdad? Y entonces mejor trabajo, 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 trabajo y se refugia allí, pero dice que no tiene sentido. Entonces nosotros, yo quiero decirle algo aquí. Cuando vemos aquí que nos sentimos fuera del lugar, cuando sentimos que no tenemos nada que ofrecer, entonces buscamos en dónde ocupar nuestro tiempo. Aquí en los puntos de referencia tengo, nunca podrás dar lo mejor de ti si no te cuidas en primer lugar. Debemos de tener tiempo para hacer algo personal. Ahora le voy a leer otro párrafo y voy a juntar todo esto para sacar un poco una parte del tema, el inciso B. Madre soltera, madre de hijos pequeños, madre de hijos grandes, madre de padres ancianos bajo nuestro cuidado y también mujeres que están solas, como dice aquí en el libro de Eclesiastés, ¿sí? Entonces dice la disponibilidad de su tiempo personal y así seguir aprovechando al máximo cada minuto del día y estirar el tiempo y que además nos demos el espacio para buscar y servir a Dios. En la Biblia vemos mujeres que dependían de Dios y como mujeres tenemos un sinfín de actividades. Nosotras como mujeres tenemos mucho trabajo. Vamos a suponer que tenemos un trabajo. En algún momento de la vida yo tuve trabajo, más mi casa.
el esposo, los hijos, ¿verdad? Y usted llega a su casa y usted tiene mucho que lavar, mucho que planchar. ¿Qué más? Barrer, ¿verdad? Estar pendiente de los hijos si están en la escuela, si están en sus trabajos. Nuestro trabajo, aunque yo vaya a un trabajo y regreso a casa, todavía tengo más trabajo. Nuestro trabajo se multiplica. Y usted y yo hacemos a un lado el descanso. Usted y yo hacemos a un lado posiblemente el buscar a Dios, ¿verdad? A veces nos levantamos, yo le voy a decir esto, nos levantamos y lo primero es, ¿qué voy a hacer de desayunar? Y que tengo que hacer esto y esto, y empieza a organizar su día. Pero otras, a lo mejor sin tener tanta presión, lo primero al levantarnos es ir a orar o decir, Señor, gracias por este día, te bendigo, te alabo. Yo desde que me levanto ya estoy, Señor, gracias por este día que tú me das, te bendigo, te alabo, me meto a bañar, ya agarré lo que necesito, toalla, ropa interior, la ropa que me voy a poner, digo yo, mientras pienso que me voy a poner, ya me metí a bañar. Pero yo en el baño ya estoy orando y le estoy diciendo, Señor, gracias por este día, que me levanté con vida. Es una oportunidad para este día y empiezo a decirle, ayúdame a que todas mis actividades se cumplan y pongo en tus manos mi vida, mi corazón, mi salud, mi cuerpo, mi pensamiento y luego ya empiezo a orar por mi esposo y mis hijas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienes que ir organizándote desde que te levantas e ir avanzando. Bueno, al menos ese es mi estilo de vida. Empiezo a organizar mis cosas, ¿verdad? Pero procuro levantándome que Él sea el primero. ¿Quién es Él? El Señor, ¿verdad? Porque ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me puede dar ese respiro a mi alma, a mi espíritu? Dice, todo lo que respira, alabe al Señor, a Jehová. ¿Sí? Entonces, si Él nos da aliento de vida, que es ese respiro de vida que necesitamos tener, pues tiene que ser desde que me levanto hasta que me acuesto. Dice en la palabra, no busqué el versículo, pero el Espíritu Santo me está ayudando a sacar el tema, que dice que desde que te levantas, que vas por el camino, tú vayas pensando en una palabra y la repitas y se la enseñes a tus hijos y la platiques a tus hijos y que la pongas a la vista, ¿verdad? En nuestra casa debería de haber versículos de la Biblia que me recuerden su palabra, ¿sí? Y de vez en cuando, de lo que yo leo en la Biblia, meditemos en un versículo en el día. Sí, a mí me gusta todos los días buscar un versículo, que me parezca especial. ¿Por qué me parece especial? Porque el Espíritu Santo, tú lees cosas y hay algo que sobresale de lo que te llama la atención. Eso es un versículo especial porque el Espíritu Santo te está hablando a través de él, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros podemos ver que somos mamás, que somos mujeres del reino de Dios y que nosotros desde que nos levantamos y empezamos a respirar y empezamos a darle al Señor la alabanza, diciéndole, aquí está mi vida, Señor, te amo, te necesito, ayúdame, levántame, dame salud, ayúdame a mis actividades en el día se pueda dar todo lo que tú pongas a mi mano bajo mi responsabilidad. Nosotras como mujeres podemos pensar, ay, con todo lo que tengo en casa, que los quehaceres, que si trabajo, que el esposo, que la lavada, que la planchada, que la lavada de trastes. Tú dices, ay, pues ya, ¿para qué voy a la iglesia y sirvo, verdad? Porque tengo trabajo y me voy a echar más. Yo sé, porque yo soy como tú, que pudiéramos pensar eso. Pero sabes que nosotras como mujeres vemos en la Biblia que había mujeres que tenían ese trabajo y como quiera seguían sirviendo y buscando del Señor y sirviendo. Y ahorita yo te voy a dar el ejemplo de dos mujeres hermanas que son diferentes,
piensan diferente, pero que a final de cuentas tienen la misma carga y la misma responsabilidad que tú y que yo. Y te voy a pedir que me acompañes a el libro de Lucas, capítulo 10. Lucas. Son dos mujeres muy conocidas, pero tú sabes que cada vez que leemos esta palabra, Dios tiene algo nuevo para nosotras, ¿verdad? ¿Cuántas ya pensaron de quién estoy hablando? Ay, ¿por qué? ¿Cómo se acuerdan de ellas? Porque nos identificamos con ellas, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántas se identifican con estas mujeres? ¿Sí? Ok. ¿Cuántas no conocen a Marta y a María? ¿Cuántas no? Levanten su mano. Ok. Ok, vamos a leer. Vamos a leer. ¿Lo tienen? ¿Tienen la cita? ¿Sí? Ok, muy bien. Jesús visita a Marta y a María. ¿Sí? ¿Lo tienen? A ver, ¿quién falta? Qué bueno que traes tu Biblia y la vas a leer, porque puedes hasta subrayar lo importante que Dios te esté hablando. ¿Sí? Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Ok? Ahí vemos este ejemplo de dos mujeres que son hermanas. Ellas tenían aparte un hermano llamado Lázaro, que no es mencionado en esta porción de la palabra, pero yo quiero que ustedes, junto conmigo, vean algunos detallitos que están aquí, ¿sí? Vemos que Jesús entró a una aldea y llegó a una casa y dos mujeres lo recibieron a él en su casa, ¿sí? ¿Y quién lo recibió a él en la casa? Marta, ¿sí? Marta le dijo, pásale, Señor, a la casa, ¿verdad? Y María, al llegar Jesús, quiero imaginarme que Marta lo pasa y lo sienta en la sala, porque ahí no da detalles. Pero sí dice que María, dice, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. O sea, María escuchaba a los pies de Jesús. Seguro que llegó el Señor, se sentó y ella se sentó ahí a los pies de Jesús, a escuchar todo lo que el Señor Jesucristo iba a hablar. Porque lo que hablaba Jesús era palabra de Dios. Si usted se acuerda, Jesús decía que todo lo que hablaba, lo hablaba lo que el Padre le había mandado hablar. ¿Sí? Entonces las palabras de Jesús era palabra de Dios. ¿Sí? Entonces María lo sabía. ¿Por qué María lo sabía? Porque tenían comunión con Dios. Eran mujeres creyentes. ¿Sí? Pero Marta, ¿qué pasó con Marta? Dice aquí, versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Cuántas se preocupan con mucho que hacer? ¿Cuántas? Yo también, ¿qué creen? Pero está muy fuerte. Gracias, Dianita hermosa. Sí. Yo también, nada más que no logro mi objetivo. ¿Cuántas como yo? No se preocupen cuando ya no estén los chicos en casa. A lo mejor lo vamos a lograr. Pero aún así vienen los nietos, entonces no cantemos victoria. Bueno, mire, decimos aquí en esta porción de la palabra que Marta estaba preocupada.
¡ay! ¿Cómo le voy a hacer? Ya llegó el Señor, ¿verdad? Y esta que de por sí no me ayuda, ¿verdad? Se va a sentar a los pies de Jesús a echar la flojera. Y yo voy a tener que ser la que va a la cocina y va a traer que servirle al Señor, ¿verdad? Ya estaba preocupada desde que lo recibió. Entonces dice que se queja, ¿verdad? ¿Sí se quejó? ¿Por qué cree que fue que se quejó? Porque ella era la que siempre se encargaba de los quehaceres. Y quiero pensar que María se la pasaba leyendo la Biblia y orando y buscando a Dios. Porque regularmente en nuestra fe, algunas somos más de meternos de lleno a orar, a leer la Biblia, ¿verdad? Yo le voy a hablar de mí. Yo soy mitad y mitad. O sea, busco que la comida y lo que avance en la limpiada, la cocina tiene que estar limpia. De ley, de ley. Entonces, sí me preocupo por los quehaceres porque luego estoy acostada pensando, tengo que lavar baño, tengo que lavar, planchar. No, planchar no me da tiempo. Y así, ¿verdad? Eso es preocuparse. ¿Cuántas están así? La verdad, ¿verdad? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Levante su dedito y diga, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Entonces, fíjense, sí nos preocupamos porque sabemos que no nos queda de otra, ¿verdad? Aunque en un tema pasado le dije, involucremos a nuestro esposo y a nuestros hijos a que nos ayuden, ¿sí? Yo me siento muy contenta cuando me ayudan a sacar la basura, cuando sacan las cosas, las toallas a colgar al lazo y cosas así, ¿verdad? Con que hagan algo, estoy feliz, ¿sí? Y trato de estar ahí, diría por ahí como cuchillito de palo, ¿verdad? Levanta eso, recoge eso, limpia la mesa, recoge lo que acabamos de poner en la mesa de comer, que los platos y que quién los lava, ¿verdad? Y así. Bien, ¿Martas o Marías? Martas, Martas. Pero luego llega el momento de ser María, ¿verdad? Porque María tengo que ser todos los días, ¿sí? Definitivamente. Bueno, dice aquí que Marta se quejó con el Señor y le dijo, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿Sí? Ahí es donde yo me doy cuenta que Marta hace siempre todas las cosas, ¿verdad? Siempre lo ando haciendo yo sola. ¿No te da cuidado? ¿No te preocupa, Señor, que me deja solita? Mire, sí es necesario ser Marta, porque alguien tiene que hacer las cosas en casa, ¿sí? Yo cuando leo esta porción de la palabra digo, pues estará preocupada y hará las cosas de servir sola y se enoja y ay, no te da pendiente que me deje sola. Y yo digo, bueno, de alguna manera alguien lo tiene que hacer. Y yo bendigo mucho a las mujeres y las aprecio y las valoro cuando se encargan de hacer las cosas de casa, ¿verdad? Y una de las cosas que yo puedo ver aquí es que ella se quejó y Jesús le contestó, mire, dos cosas. Una cosa le dijo, pero solo una cosa es necesaria. Esta contestación, la primera, una cosa es necesaria. Y yo me puse a pensar y a meditar en esta palabra, en que las cosas de la casa son necesarias, ¿verdad? Dice aquí, pero una cosa es necesaria. Las cosas que son necesarias, pues alguien las tiene que hacer. Ay, yo busqué y no traigo, o sí traigo, a ver, no sí. Bueno, ay, es que imprimí
un documento. Bueno, una cosa es necesaria, aquí le dice. ¿Cuántas saben lo que significa cuando se menciona el hacer lo necesario? Lo necesario es aquello que es una necesidad, ¿sí? Nosotros vivimos en una casa y esa casa tiene que estar limpia, en orden, ¿sí? Aquí el Señor Jesús le dijo, una cosa es necesaria. Su contestación me habla de que para Jesús le dijo, al decirle una cosa es necesaria, le está hablando de un orden, de un principio que para él es importante. Lo que para Dios es importante, para nosotros debe de ser importante, ¿sí? Y nosotros necesitamos aquí, en esta porción de la palabra, Jesús le estaba diciendo a Marta, tú necesitas tomar orden y sentido a lo que para ti es importante. Para ti es más importante los quehaceres, ¿sí? Te estás quejando porque lo más importante para ti son los quehaceres. Y le dijo, una cosa es necesaria y tú tienes que aprender a ver lo que es necesario. Esto es lo que Jesús le estaba haciendo ver a Marta, ¿sí? Tú tienes que darte cuenta, y bueno, lo voy a aplicar a nosotras. Nosotros tenemos que darnos cuenta que sí es importante hacer el quehacer, sí, pero hay cosas más importantes que el quehacer. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Prioridades, porque hablamos en los temas pasados de prioridades. A veces nosotros, por el quehacer, descuidamos otras cosas, ¿sí? Porque vemos más importante el quehacer que otras cosas. Y yo le voy a decir algo. En algún tiempo de mi vida, cuando mis niñas estaban chiquitas, yo estaba afanada, me levantaba. Yo le platiqué que cuando estaba recién casada, mi esposo dejaba los zapatos por aquí, luego el pantalón y luego la camisa, y luego llegaba al cuarto y agarraba un short y una playera y se ponía cómodo. Y a mí me enojaba que dejaba. Vivíamos en un estado donde temblaba. Mi esposo me decía, eso es porque si tiembla ya me voy cambiando en el camino. Y yo, no es cierto. Eso no es verdad, ¿verdad? Eres desordenado. Yo pensaba así, ¿verdad? No se lo decía por respeto, pero lo pensaba. Hoy yo le puedo decir que lo pensaba. Y nosotros queremos cambiar al esposo y queremos que haga las cosas como yo las quiero, ¿verdad? Y así con los niños y así con los hijos grandotes. Y bueno, resulta que con el paso del tiempo yo me daba cuenta que dejaba de disfrutar de estar jugando con mis hijas o enseñándoles cosas. Y le voy a platicar. Yo me sentaba con ellas, las recibía, les daba de comer, levantaba los trastes, lavaba los trastes rápido y luego ya me venía con ellas para hacer las tareas. Y ya me ponía con ellas para una de un lado, la otra del otro lado y las diferentes grados de escuela. Entonces ya me ponía con una, ya me ponía con otra. Tenía una prisa para que terminara la tarea, para ponerme con ellas ahora con la Biblia, ¿verdad? Y mis hijas venían llenas de tareas. Y llegó un momento en que yo dije, "Ay, pues yo no soy la maestra, ¿verdad? Yo soy la mamá". Y hacía que hicieran la tarea y la prioridad, llegó un momento, lo llegué a pensar, primero es la Biblia, primero es la palabra de Dios, porque la calificación ahí va a estar archivada como mis calificaciones, ¿verdad? Y Dios me habló en una ocasión y me dijo, la calificación ahí va a estar, pero su conducta, tú vas a formar mi carácter en ellas. O sea, Dios me hizo ver que tenía que formar el carácter de ellas. ¿Y cómo lo tenía que hacer? Con la Biblia. Entonces, desde que ellas estaban chiquitas, yo les daba clase bíblica. Yo no esperaba el domingo que la maestra de escuelita dominical les diera sus clases. Yo se las daba. Leía con ellas la Biblia y agarraba, cuando ya crecieron más,
otra versión y leía con ellas la Biblia. Entonces, Jesús, volviendo al tema, regresando al tema, una cosa es necesaria. ¿Qué hizo María? Se sentó a los pies de Jesús a escuchar la palabra. Eso es de lo que Jesús le estaba hablando a Marta. Una cosa es necesaria, ¿sí? Y la siguiente le dijo, y María ha escogido, hablándole de su hermana, la mejor parte. No, la buena parte dice ahí. No, quiero cambiarle. Le dice, la buena parte. Fíjese lo que Jesús le dice. Tu hermana ha escogido la buena parte. ¿Sí? O sea, tú escogiste los quehaceres y ella escogió la buena parte. Y la buena parte era sentarse a los pies de Jesús y escuchar palabra de Dios. Tú y yo cuando venimos a la iglesia, venimos a recibir la buena parte, que es escuchar la palabra de Dios. Y cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, nosotros recibimos también el consejo de Dios, la dirección de Dios, ¿sí? Quizás tú y yo traemos un problema, una situación que no sabemos cómo la vamos a arreglar, pero luego las alabanzas empiezan a ministrar nuestro espíritu, ¿sí? Cantamos a Dios y se nos olvidó todo lo que dejamos en casa, ¿sí? Porque nos enfocamos y entramos a la presencia del Señor, empezamos a cantarle y adorarle al Señor, y luego ya viene la palabra y el pastor empieza a predicar, y luego tú dices, híjoles, ¿quién le dijo? ¿Verdad? ¿Quién fue a rajar? Casi que te volteas a ver a los demás, ¿verdad? ¿Quién fue de chismos? Sabes que el Espíritu Santo nos va a dar la palabra que necesitamos y toda la iglesia, yo estoy segura que recibimos unos una palabra, otros otra, ¿verdad? Porque el pastor predica varios versículos, pero el mensaje central nos ministra, nos habla, nos da el mismo alimento el Señor, pero todos tomamos de esa palabra una sustancia diferente. ¿Qué sustancia? Pues una palabra, ¿verdad? Que es la que yo necesitaba, ¿sí? La que el Espíritu Santo le está dando una interpretación a mi espíritu. Yo me estoy nutriendo, la iglesia completamente se está nutriendo, está recibiendo y al final pues venimos, oramos y somos ministrados por su Espíritu Santo y ahí viene el descanso, ahí viene lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Eh, Dice en su palabra, bueno, nosotras como mujeres así como Marta, vemos que María escogió la buena parte. Dije Marta, no, es María. María escogió la buena parte. María dejó los quehaceres. Y yo aquí hice una lista de los quehaceres que tenemos, que no se acaban, ¿verdad? De cocinar, planchar, lavar trastes, lavar ropa, sacar basuras, atender al esposo, atender a los hijos, hacer pagos. Y bueno, hay un sinfín de cosas que podemos hacer y que necesitamos hacer. Pero dice aquí, y de paso, y lo más importante es para poder rendir nuestro cuidado personal y para eso necesitamos darnos un respiro. Eh, Hay cosas que hacemos que nos ayudan porque nos gusta hacerlas y nos distrae, ¿verdad? Ay, discúlpeme. Para algunas de nosotras disfrutamos pues ir al mandado, ir al salón de belleza, una que otra va a la mejor al spa, a lo mejor no todas podemos gastar en eso, pero también tenemos actividades que nos sirven para tener ese respiro, como posiblemente de vez en cuando ir al cine o ir a comer o a desayunar algún día con sus amigas o con la familia, o en la casa ver una película o ver las noticias, o reunirnos en casa de vez en cuando para platicar, comer, posiblemente jugar algunas veces, ¿verdad? O hacer alguna manualidad. Am,
Si tus finanzas no te ayudan, existe la creatividad para hacer cosas sin tener que gastar tanto como ir a un parque, salir a caminar, vernos en casa y ver algo en la televisión, ¿verdad? Pero sobre todo, una de las cosas que nosotras como mujeres nos va a ayudar a tener un respiro, aparte de tener esas actividades, es el poder levantarnos tempranos para orar. Es decir, que apartemos un tiempo para hablar con Dios, ¿sí? Porque orar es hablar con Dios. ¿Cuántas de ustedes lo hacen desde que se levantan? Un tiempo, ¿verdad? Debemos de apartarlo para el Señor. Y le voy a leer lo que dice el estudio. A medida que pasan los años, debemos considerar las necesidades cambiantes de nuestro cuerpo, lo que necesito para permanecer recargado de vitalidad y saludable, cuidando lo que como, las vitaminas que debo de tomar y hacer un poco de ejercicio. Una cosa importante, y lo dice el estudio, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver un detallito aquí. Una cosa importante es no dejar de tener pasión por las cosas de Dios. No permitir que quede en el olvido o dejarlo para el último, en lo último del día. Recordemos que debemos dedicarnos de seguir creciendo, desarrollándonos y mantenernos en sintonía con Dios siempre, todos los días. Ya encontré qué significa que una cosa es necesaria en la Biblia. Dice que es hacer una cosa que es indispensable para algo, que es hacer algo que es menester, o sea, que es indispensable, ¿sí? Hablando de una persona o de alguna cosa. Nosotros cuando hacemos nuestros quehaceres es porque nosotras como mujeres nos gusta vivir bien, ¿verdad? Y que nuestro esposo, nuestros hijos estén a gusto en casa, contentos. Que cuando nuestro esposo se va a trabajar y regresa, encuentre comida rica, ¿verdad? Eso lo va a hacer volver. Estar en casa, ay, ya me voy porque tengo mucha hambre, ¿verdad? ¿Cuántas les ha pasado? Porque eso es lo que yo estaba meditando. Que tú comes en la calle todos los días. Llega un momento en que dices tú, ¿cómo extraño la comida de casa, verdad? Este, sencilla, limpia, con el aceite, ¿verdad? Limpio, porque tú comes en la calle y no creas que el aceite con el que cocinan es recién salido de la botella, no, es reciclado. Y a la larga te hace daño en tu estómago y causa malestar en el estómago y es malísimo, ¿verdad? Y no sé si les ha pasado, pero cuando tú comes muy seguido en la calle, tú extrañas comer en casa. Yo no sé tú, pero a mí me encanta comer en casa, o sea, porque si compras un pollo, el pollo viene muy grasoso, ¿verdad? Y luego dices, ay, me duele el estómago, como que me cayó pesadito. Pero tú te estás imaginando unos huevitos con espinaca o con machaca, no sé, pico de gallo, una salsita verde, ¿verdad? Se te antoja algo sencillo, algo rico. Y luego piensas, ay, si hago unos taquitos así, ¿verdad? Con lechuga o verduras. Mis hijas luego me dicen, ay, mamá, ensaladas en la casa. Porque a mí me gusta mucho la ensalada, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿por qué te digo esto? Porque nosotras sí tenemos que hacer nuestros quehaceres. No podemos descuidar de hacer las cosas de nuestra casa. Lo que sí es que tenemos que pensar, ¿a qué le estoy yo dando prioridad, importancia? ¿A mis quehaceres o a lo que hago para Dios? Yo creo que, y vamos a organizar esto de lo que estamos hablando. Si yo me levanto y empiezo a orar, yo les he dicho, ¿quieres saber cómo estás espiritualmente hablando? Si tu pensamiento, el primero, a ver, hoy acuérdate de lo que pensaste al levantarte.
¿de qué te acordaste en esta mañana? ¿Sí? ¿De qué te acordaste? ¿Cuántos se acordaron de Dios en primera fila, así, de verdad, la verdad? Bueno, las sinceras me da gusto que están hablando con honestidad. Sabes que cuando tú te levantas y piensas, Señor, gracias por este día, y empiezas a darle al Señor alabanza, eso es buenísimo. Hay que seguir orando, hay que seguir buscando. Tu espíritu tiene que anhelar estar con Dios, desde que te levantas hasta que te acuestas. Y, y lo demás se te va a ir dando fácil. Yo he observado que cuando me levanto y empiezo a orar y empiezo a pedirle, Señor, ayúdame con este día. Ayúdame a que mis actividades se puedan dar y que yo me organice bien. Y luego por ahí, después de hacer la comida, busco ya sea leer la Biblia o ver, ¿saben qué me gusta hacer a mí? Me voy a una aplicación muy conocida de un triangulito, ya saben cuál es, rojo. Y allí, aparte de poner alabanzas, me gusta poner las citas de la Biblia y las estoy escuchando y a la vez estoy viéndola en la Biblia, ¿sí? Es la Biblia hablada. La busco y ahí la empiezo a ver. Y luego la paro donde yo siento que Dios me está enseñando algo o me está hablando. Y ya, escuché y ando pensando en eso. ¿Sabes qué? Y tu espíritu te pide, vas a empezar, si tú lo haces, si tú lees la Biblia cada día y vas avanzando, tu espíritu va a tener hambre de la palabra de Dios cada día. Y vas a andar meditando en la palabra de Dios, no en el noticiero, no en la novela, no en una serie, ¿verdad? Sino en la palabra. Y tu espíritu cada vez va a querer más. Y tú vas a encontrar muchas veces la respuesta a tu necesidad de lo que tú te preocupa. ¿Sí? Aquí puedo ver que esta mujer, María, estaba muy atenta a escuchar la palabra que Jesús traía a su casa. ¿Sí? Y nosotros tenemos que hacer eso cada día en nuestra casa, buscar una palabra que Jesús traiga a mi vida, a mi corazón. Sí, te voy a pedir que me acompañes al libro de Mateo, al capítulo 11. Mateo, capítulo 11. Vamos a leer el versículo 29 y 30. Vamos a leerlo desde el 25 porque hay aquí algunas cosas. Si usted se fija desde el 25 hasta el 30, las que traen Biblia que está marcado ahí con letra roja, son palabras de Jesús. Cuando está marcada en tu Biblia en rojo, es que es palabra de Jesús. O sea, es palabra de Dios, ¿sí? Acuérdese que lo que Jesús hablaba es lo que el Padre le daba que hablase, ¿verdad? En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Fíjese cómo Jesús está hablando de que Jesús nos quiere revelar cosas, ¿verdad? Nos quiere revelar su palabra a través del Padre. Venid a mí, a ver, léalo conmigo, 28. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué buscamos tener cada día? Descanso. ¿Sí? ¿Sí? Entonces aquí Jesús dijo lo que nosotros necesitamos.
Tenemos que venir a Jesús, como dice aquí en el 28, los que están trabajados y cargados. ¿De quién está hablando? De personas que trabajan mucho, ¿sí? Y que están cansadas de tanto trabajar y que están cargados. ¿Quiénes están cargados? Los que tienen problemas, los que tienen preocupaciones, los que tienen enfermedades, los que tienen una situación difícil, ¿verdad? A veces, yo le voy a hacer una pregunta. Nosotros siendo creyentes tenemos peso, tenemos carga, preocupaciones, que es lo mismo, ¿verdad? Las tres cosas son lo mismo. Entonces, nosotros necesitamos dejar esa carga, dejar ese peso, dejar esa preocupación. ¿En quién necesitamos dejar esta carga? Jesús dijo, venid a mí. ¿Sí? Tenemos que venir a Jesús. Cuando nosotros aquí en el altar nos acercamos al altar, nos estamos acercando al trono de la gracia de Dios. ¿Sí? Eso es lo que hacemos de una manera hablada como dice la Biblia, ¿sí? Eso es lo que hacemos. No es que sea un ritual, es que es una manera de venir a Jesús, ¿sí? Estoy cargada, estoy cansada, tengo un problema, tengo una situación que no puedo resolver yo, pero lo pongo en tus manos porque dice Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros, o sea, el yugo que traemos y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Buscamos descansar, dejarle las cargas a Jesús, dejarle el yugo a Jesús, ¿sí? Cuando Jesús está diciendo que soy manso y humilde, o sea, Él va a soportar tu peso, el peso de cada uno de nosotros. Él lo va a tomar, ¿sí? Pero algunas, ¿qué pasa? Se regresan, agarran la carga otra vez y se la llevan. Tenemos que aprender a soltar las cargas, a soltar los problemas, a soltar lo que traemos y confiar que Jesús lo va a hacer. Dice aquí, soy manso y humilde. Jesús está diciendo, cuando habla de mansedumbre, yo voy a aguantar tu peso. Yo voy a llevar tu carga, ¿sí? Pero tienes que aprender tenemos que aprender a esperar en el Señor. Porque a veces, ¿por qué lo dirá Jesús aquí? El Señor Jesús, que soy manso y humilde. ¿Sí? Manso me habla de una paciencia, de un amor, de un soporte que tú y yo a veces no tenemos, ¿verdad? Pero ya, Señor Jesús, ya no soporto. Toma mi carga, respóndeme, ¿verdad? Soy manso, pero no soy eso que pensaste. ¿Verdad? Porque a veces así nos queremos agarrar al Señor. ¿Y sabes qué? A veces por eso Dios no nos responde. Porque nosotros somos los que estamos haciendo cosas de manera incorrecta. Sin esa reverencia, sin ese respeto, sin ese saber esperar. Ahorita ya, házmelo, Señor, ¿verdad? Nada más falta eso. Pero nosotros tenemos que, como dice aquí el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nosotros necesitamos encontrar ese descanso en el Señor, ¿sí? Porque si nosotros no nos refugiamos en el Señor, nosotros nos vamos a hundir en la angustia, en la desesperación, en la preocupación, en la depresión, en el temor, en todo lo que conlleva lo que a veces cargamos. Cada una de nosotras sabemos lo que traemos, ¿verdad? Y tú puedes contar tus cosas. Mire, yo he observado esto, que oramos, venimos, y una que otra persona de repente escucho, es que ya lo oré, ya lo pedí, pero el Señor no me contesta, el Señor no me da por mi lado, casi, ¿verdad? No me da por mi lado, ¿verdad? Y queremos hacer que el Señor, ándale ya, Señor, contéstame, hazme, ¿verdad? Dame. Y ¿sabe qué? Nosotros tenemos que aprender a honrar a Dios. Si Dios
aún no nos ha contestado, no significa que no nos vaya a contestar. Nos va a contestar, nos va a responder, nos va a dar posiblemente, ¿verdad? Pero tenemos que aprender que Él es soberano, que Él es Dios. Y como dice aquí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, tú depositas tu carga, tú confías, tú le das tu problema a Dios y despreocúpate. Y una vez alguien me dijo, ay, sí, qué fácil, qué fácil. Pues sí, debería de ser fácil, porque Dios lo dice, no lo digo yo, ¿verdad? Y yo he visto que cuando he confiado, Dios me ha respondido a veces hasta más rápido de lo que me imaginaba. O me ha respondido de una manera que yo no esperaba. Pero también he aprendido que, mire, cuando a mí me quitaron, que me operaron, yo me hice la pregunta, ¿será que me faltó fe? ¿Y será que me faltó fe? Y le preguntaba al Señor, y le preguntaba y le preguntaba. Y un día, Dios me trajo una respuesta así con voz audible. Me dijo, te he equipado. Y yo dije, ¿me has equipado? Y lo traje mucho tiempo. ¿Y de qué estás hablando, Señor? O sea, yo no entendía, ¿verdad? Te he equipado y te he equipado. Hasta que lo entendí. Y yo dije, bueno, hay cosas que tú me las vas a revelar a lo mejor cuando llegue al cielo y me vas a contar de qué me estabas hablando, de que te he equipado. Cuando Dios te habla de que te ha equipado, ¿qué pensarías tú? A ver si me ayudas. ¿Sí? Te prepara. Ujú. Te da lo necesario, te está ayudando en algo, está tomando algo de mí, ¿sí? Para Él hacer algo en mí, ¿sí? Y, y créame, para mí fue un conflicto porque en ese entonces yo oraba por mí y por otras mujeres para que se pararan esas hemorragias. Y pensaba mucho en la mujer del flujo de sangre. Y, y anduve meditando mucho en muchas citas bíblicas, sanidad, liberación. Y anduve pensando y leyendo con mucha hambre. Y después dije yo, bueno, Señor, tú eres soberano. Yo tengo que aprender a confiar en ti. Tú eres Dios, tú sabes por qué hiciste esto. Y yo recibo y acepto tu voluntad, ¿verdad? Entonces, con el tiempo pude ir asimilando las cosas, pero a veces nosotros, como dice la palabra, hay cosas que no las vamos a entender, que son un misterio. La Biblia habla de misterio, ¿verdad? Y misterio es algo que te quedas igual en el mismo suspense, pero que yo creo que algún día lo vamos a comprender. Pero la voluntad de Dios es así, ¿verdad? O sea, así como dice aquí en su palabra, Él va a llevar nuestro yugo. Y yo quiero en esta mañana, quiero leerles en otra versión el versículo 11, 29 y 30. Dice, obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Yo les impongo, lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. ¿Sí? Dios lo que quiere es que nosotros podamos descansar con Él, con su ayuda. Y yo no sé si tú traes entre tus cosas, entre las situaciones de tu vida, algún problema, alguna crisis económica, existencial, o alguna enfermedad o alguna situación con algún familiar. Pero yo te voy a pedir que te levantes de tu lugar y vamos a orar y vamos a decirle, Señor, gracias, Padre, porque en verdad contigo podemos encontrar ese descanso, ese respiro, Señor, ese respiro necesario que muchas veces nosotras queremos resolver todas nuestras situaciones de vida, Señor. A veces no entendemos por qué estamos pasando por ciertas circunstancias.
A veces también no comprendemos el que cuando oramos, Señor, no hay respuesta a nuestra oración. Yo no sé, mujer preciosa de Dios, mujer del reino, si tú tienes una necesidad que te angustia, si tú tienes en tu corazón oraciones no respondidas, pero yo quiero decirte a ti, mi amada hermana, que Jesús quiere que tú confíes en Él y que tú eches tu carga, como lo dice el libro de Primera de Pedro, me parece que es Primera de Pedro, capítulo 5, donde nosotras tenemos que echar nuestra carga sobre el Señor. Sí, yo no sé si tú traes alguna carga, alguna necesidad, alguna petición delante del Señor, pero es necesario que sobre del Señor dejemos nuestras cargas. Dice en 1 Pedro capítulo 5 versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Sí? Y yo en este tiempo quiero decirte que te acerques al trono de la gracia de Dios y confíes que Él te escucha, que Él toma tus cargas, que toma tus necesidades. Yo no sé cuál sea tu necesidad, pero Dios sí las conoce. Y yo te pido que te acerques al trono de la gracia de Dios y deposites en el Señor tu carga y le digas al Señor otra vez más esa necesidad que tú tienes. Y tú le digas al Señor tu carga, tu necesidad, tu sueño, tu anhelo, todo lo que a ti te preocupa o te angustia. Y dice el Señor en su palabra que descansemos en Él, que confiemos en Él, que Él es manso y humilde de corazón y Él nos cuida, Él nos guarda. Y dice en su palabra que con Él podemos descansar, que con Él podemos confiar. Jesús llevó en la cruz toda enfermedad, Él ya pagó. Toda dolencia, Él ya pagó. Él fue el que pagó por nosotros toda rebeldía, toda rebelión. Quizás has estado peleando con Él porque no te ha respondido. Quizás te has enojado con Él en algún momento de tu vida porque no te ha respondido a tu petición, a tu oración. Pero hoy yo le pido al Señor, por mí y por ti, que nos siga dando fuerzas, que nos siga alentando a buscarle. Porque como dice en su palabra, ¿a quién iré si no tengo lo que tú me das, que son palabras de vida eterna? Tú me darás, Señor, a mí palabras de vida eterna. No tengo a dónde ir, Señor. Dilo conmigo, no tengo a dónde ir más que ir contigo a tus pies, Señor Jesús, como lo hizo María. Y decirte, Señor, que en primer lugar te necesito a ti, Señor, cada día de mi vida. Te necesito a ti, Señor. Y necesito escuchar una palabra que sale de tu boca, Señor. Cada día, Señor, yo espero una palabra, una respuesta, Señor, a mis peticiones, a mis oraciones. Y que si no es tu voluntad, Señor,
Lo que yo te pido, que tú, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, Señor. Pero que podamos comprender y entender la profundidad, Señor, de cada palabra que tú nos das. Y que así como un día a mí me dijiste que me estabas equipando, así podamos comprender las cosas, Señor, que nos están ocurriendo, Señor, pero que estamos tomadas de tu mano. Hoy yo te digo una vez más, y yo quiero pedirte, mi amada hermana, que le digas al Señor: hoy yo me tomo de tu mano, Señor, para caminar contigo cada día de mi vida, Señor. Y pedirte que cada día, Señor, no me sueltes y me des fuerzas nuevas cada día. Y me levantes, Señor, para seguirte cada día, Señor. Y que ninguna de tus hijas se sienta sola, se sienta vacía, Señor. Y que tú llenes toda necesidad, Padre, porque tú hablabas de necesidad cuando se lo dijiste a Marta. Más que los quehaceres, que sí son necesarios, pero no son más importantes que buscarte a ti, Señor. Y que podamos comprender que cada día, Señor, necesitamos buscarte. Y necesitamos estar contigo para que tú nos des ese gozo, esa alegría, Señor, que tú nos escuches, que te hablemos, Señor, y que también tú nos hables, Señor. Abre nuestros ojos y nuestros oídos. Abre nuestro entendimiento, Señor, para oír tu voz y reconocer que eres tú, Señor, el Dios de nuestra vida, el Dios que anhelamos, el Dios de nuestro corazón. Y que tu Espíritu Santo avive tu obra en nuestros corazones. Y te amemos a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Cada día, Señor, nuestro amor crezca y sea avivado, Señor, con el fuego de tu Espíritu. Aviva tu obra, Señor, en nuestros corazones. Aviva nuestro ser por ti, Señor. Nuestro amor por ti crezca y te ame cada día, Señor, con más pasión, con más entrega, Señor. Y que no nos perdamos, Señor, de lo que tú hoy tienes para nosotros y cada día, Señor. Y podamos alabar tu nombre y reconocer tu grandeza, tu señorío y tu majestad, Señor. Te damos las gracias y te bendecimos, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén.